Muy buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Les saludamos en esta hora del día santo. Vamos a continuar con nuestro estudio del santuario, con nuestro seminario del santuario. Es interesante lo que vamos a comenzar a ver en esta ocasión. Así que les extendemos a todos una cordial bienvenida y les deseamos que estén disfrutando del santo sábado. Vamos a inclinar el rostro para ir al Señor en oración. Bondadoso Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, la bendición de este sábado. Te agradecemos la bendición que nos das de adorarte, de reconocerte como el único Dios verdadero, como nuestro Creador, como nuestro Redentor y como nuestro sustentador. Gracias por el mensaje que nos has dejado, por la luz abundante que nos has dejado. Gracias por permitirnos compartirla con tu iglesia y también con todos aquellos que de alguna forma, Señor, tiene que llegar este mensaje maravilloso. Te lo rogamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues sin perder más tiempo, vamos a entrar de lleno. El concepto adventista del santuario que hemos venido estudiando no se trata simplemente de una doctrina de la iglesia. Recuerden que la palabra doctrina significa enseñanza. Sino que el santuario, queridos amigos, queridos hermanos, es la cosmovisión que unifica, escuche bien, todas las doctrinas de la iglesia en un hermoso sistema de verdad a través del santuario. Las doctrinas individuales de la iglesia son como piezas de un rompecabezas que se juntan en el marco del santuario, note bien, y presentan un hermoso mosaico de verdad presente. Así que nosotros tenemos como fundamental el asunto del santuario, la cosmovisión de la iglesia adventista, el sustento del sistema de creencias que nosotros tenemos. No se hace demasiado énfasis al mencionar que el santuario explica todo el mensaje adventista, es decir, no estamos exagerando al decir que el mensaje del santuario explica, la situación, la enseñanza, la doctrina del santuario explica todo el mensaje adventista. Y escuche bien, y sin el santuario no habría iglesia adventista. Por eso sí, estamos haciendo bastante énfasis para que podamos entender la importancia real del santuario. Por eso noten ustedes la siguiente declaración: el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración, note bien, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Así que, en base a esta declaración bíblica, cobra importancia todo este asunto de nuestro conjunto de creencias como iglesia adventista del séptimo día. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Pero note bien, dice la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Así que lo tenemos que estudiar y lo tenemos que comprender y estudiar bien para comprenderlo. El asunto del santuario fue la clave que aclaró el ministerio del engaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Y todo, por supuesto, con respecto al santuario, a la doctrina del santuario, a la enseñanza del santuario. Por eso no nos sorprende que la cosmovisión del santuario haya cobrado muchos enemigos, tanto fuera de la iglesia como dentro de ella. La comprensión correcta del santuario ha sido el principal punto de contención en nuestra historia y ha llevado a grandes hombres a perder su fe en el mensaje adventista. Han
han sido piedra de tropiezo para luminarias grandes como Dudley M. Cambrai, Albion F. Ballinger, W. Fletcher, Desmond Ford, muy conocido, muy difundida su situación, y algunos otros teólogos contemporáneos que incluso cuando estuvimos pastoreando allá en la Asociación Central, conocimos un personaje también que atentaba en contra de esta, de la creencia del santuario. Entonces, es importante que nosotros podamos estar bien conscientes de lo que el santuario significa, de tener una correcta comprensión en el estudio del santuario para podernos ubicar exactamente lo que Jesús está haciendo precisamente en el santuario celestial. Vamos a ver el santuario terrenal, el santuario en el desierto. Vamos a ver que la Biblia utiliza algunas palabras para referirse al santuario o templo de Dios y que son importantes, y vamos a ver el significado de cada una de ellas. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8 y verso 2. En el idioma hebreo y griego del Antiguo y Nuevo Testamento, respectivamente, se emplean diferentes términos o palabras para referirse al santuario o templo de Dios. En el Antiguo Testamento se usan por lo menos 4 palabras hebreas diferentes, y cada una de ellas revela una función especial de este lugar sagrado y una vinculación personal y definitiva de Dios con su pueblo. Es decir, hay una función y cómo es que se relaciona ¿por qué se usa esa palabra? ¿Qué relación tiene esa palabra entre Dios y su pueblo para utilizarla? Entonces, la primera palabra hebrea es Mikdash, que significa santuario. Mikdash. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 15, verso 17, 25:8, que es bastante conocido por la gran mayoría de los adventistas, o bueno, yo pienso que debe ser bastante conocido por los adventistas. También en Levítico 16:33, 23, y según el diccionario bíblico adventista significa lugar sagrado, santuario, Kodesh, lo que es santo, es decir, lugar santo, cosas santas. Ambas palabras provienen del verbo kadash, poner aparte, es decir, apartar algo del uso común. Algo común se aparta y entonces ya es santo. Este lugar era conocido con el nombre porque cada objeto que él contenía era para uso exclusivo en el servicio de Dios. Por eso este lugar era conocido con este nombre, es decir, el santuario era conocido con este nombre, con el nombre de Mikdash, porque era un lugar santo, era un lugar exclusivo para el servicio de Dios, era apartado, aunque las cosas que se utilizaron eran comunes, sin embargo, fueron apartadas y adquieren una dimensión santa. Y no solo cada objeto, sino todo el recinto en sí mismo era apartado, era consagrado como el sitio de comunión entre Jehová y el pueblo de Israel. Por eso hacemos énfasis a los niños de enseñarles que la casa de Dios, el templo, el santuario es santo, todo lugar, todo lo que hay ahí es santo. El patio, todo lo que se utiliza, incluso los baños, todo, porque todo ha sido apartado para el servicio de Dios. Ahora, este lugar era conocido con este nombre porque cada objeto, dijimos, cada objeto que él contenía era para uso exclusivo en el servicio de Dios. Y entonces
había que estar bien consciente al respecto. Ahora, cada utensilio del santuario y cada pieza de este fueron hechos con materiales físicos como es el oro, la plata, el bronce, la tela, etcétera, para el uso de ellos, pero el uso de ellos era exclusivo para el servicio de Dios. Y repito, y aunque eran elementos comunes, al ser apartados se convertían en un uso santo, para exclusivo para el servicio de Dios. Por lo tanto, el Mikdash sugiere la elevación, escuchen bien, de lo terrenal al nivel espiritual, lo común al nivel espiritual. Lo terrenal se eleva a un nivel espiritual. El Mikdash habla de la consagración de nuestras vidas, habla de elevar nuestra materia, nuestro ser, nuestro cuerpo, elevar aún lo físico, todo lo que somos y tenemos para ser santificado. El segundo término o la segunda palabra hebrea que se utiliza en la Biblia es Mishkan, que significa tabernáculo. Y esto lo encontramos en Éxodo 25:9, 26:6, 27:9, 35:11, 38:21, 40:32. Nos da la idea de un lugar de residencia, es decir, donde se reside, donde se vive, donde se está. Esta expresión hebrea comparte su raíz con la palabra hebrea Shekinah o Shakan. Si le suena la palabra Shekinah. Cuando nos vamos y nos dirigimos al lugar santísimo, ahí se manifestaba la santa Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios. Entonces dijimos, esta palabra hebrea comparte su raíz con la palabra hebrea Shekinah o Shakan, que es la presencia manifiesta del Eterno en este mundo, la manifestación presente de Dios en este mundo. Por lo tanto, la palabra Mishkan nos da la idea de manifestar lo celestial, escuchen bien, en el plano físico, mostrar lo celestial y lo divino en esta creación. Así como Mikdash habla de la elevación de lo terrenal a lo espiritual, Mishkan revela lo celestial en lo terrenal. Lo celestial se manifiesta en lo terrenal, es decir, la divinidad en la humanidad. Esta palabra es la que usa precisamente Juan en el Evangelio cuando, hablando de Jesús, declara que el verbo fue hecho carne, se hizo carne y habitó, tabernaculó, Shakan, utiliza la palabra Shakan, entre nosotros. Muy bien. Mishkan entonces señala ese momento sublime descrito en Éxodo 40, 34 y 35, cuando Dios, el Dios trascendente, desciende definitivamente para morar en medio de ellos, para tabernacular con ellos. Dios está presente en el tabernáculo construido por su pueblo, quería ser su vecino, quería estar entre ellos, quería estar con ellos. El tercer vocablo es Ohel o Oel. Yo lo voy a pronunciar Ohel, es O-H-E-L, que significa tienda. Ohel, tienda. Y eso lo encontramos en Éxodo 26:14, 35:11, Números 4:5. Ohel es la palabra hebrea que indica un tipo de estructura muy usada en esa época, era muy recurrente, muy común eso. En ese tiempo era una tienda de campaña hecha con tela, tal como era el tabernáculo en el desierto. Antes de que se construyera el tabernáculo, Moisés armó una tienda afuera del campamento, de acuerdo a lo que dice Éxodo 33:7. Allí se encontraba con Dios. Esta tienda fuera del campamento se mantuvo como una institución viable por muy poco tiempo, una vez construido el tabernáculo y hasta la partida del Sinaí.
se mantuvo esa carpa, esa tienda, ese ojel ahí. Y entonces finalmente el arca del pacto se trasladó al tabernáculo cuando ya fue terminado, donde el Señor se reunía con Moisés y hablaba a Israel. Esta tienda se denomina tabernáculo de reunión, puesto que tenía el arca del pacto y las tablas del testimonio. En su calidad de tienda de reunión, fue allí donde Dios se reunía con su pueblo a través de Moisés o el sumo sacerdote y les revelaba su voluntad. Y más adelante vamos a hablar acerca del Umín y el Turim. Muy bien. La palabra ojel, es decir, tienda, nos hace pensar en todo lo que es transitorio, note bien, transitorio, que pasa, se refiere a algo que es temporal, es decir, que no permanece. Ojel nos recuerda que cuando las tiendas o el tabernáculo terrenales lleguen a su fin, entonces ascenderemos con Cristo al verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 8 versos 1 y 2. Los tres vocablos anteriores que hemos estudiado están directamente conectados con el santuario por Moisés. Y bueno, antes de continuar, vamos a recordar esos tres vocablos. El primero dijimos que era, ¿se acuerdan? Era Mikdash, que significa santuario. Ese es el primer vocablo que ya nosotros analizamos en el hebreo. Mikdash, que significa santuario, que es algo común que se es puesto aparte para un uso santo, exclusivamente para el servicio de Dios. Por lo tanto, adquiere santidad, es decir, se eleva de lo terrenal, se eleva al terreno espiritual. Entonces, ese es el primer término que ya analizamos. El segundo término que analizamos del hebreo es Mishkan, que significa tabernáculo, de donde viene la palabra Shekinah o Shakan, que es la presencia manifiesta de Dios. Y aquí es todo lo contrario. Lo espiritual desciende y se manifiesta en lo terrenal. Así que esa es la segunda palabra hebrea que estudiamos, Mishkan, Mikdash, primero, tabernáculo, Mikdash, primero, que estudiamos. A ver, déjenme ver aquí. Entonces, llevamos tres palabras. Mikdash, santuario. Lo estoy repitiendo para que no se nos olvide. Mikdash, que significa santuario, puesto aparte, se hace santo. Todo lo que hay desde el templo, el atrio, todo lo que contiene, los objetos que contiene son santos, se han apartado para un uso santo. Mikdash, muy bien, santuario. Y el segundo término que estudiamos del hebreo también es Mishkan, que significa tabernáculo, donde viene la presencia de Dios, la Shekinah, y que es lo espiritual, desciende y se manifiesta en lo terrenal. Y el tercer vocablo fue Ojel, que significa tienda. Muy bien, ahora los tres vocablos anteriores están directamente conectados con el santuario levantado por Moisés, tienen su relación. Acuérdense que dijimos que íbamos a ver su significado y cuál es la vinculación que tienen estos vocablos con respecto a Dios y su pueblo. Dijimos los tres vocablos anteriores, están directamente conectados con el santuario que levantó Moisés en el desierto. El Antiguo Testamento emplea también el vocablo Hekal, que significa templo, para señalar los templos de Salomón y de Zorobabel, de acuerdo a Primero de Reyes, capítulo 6, verso 3, Segundo de Crónicas, capítulo 35, verso 20, Esdras 5:14, 6:5,
Y aquí se refiere a templo, palacio o literalmente casa grande, que se aplica también al tabernáculo en Silo, de acuerdo a 1 de Samuel, capítulo 1, 9, versículo 9, capítulo 3, verso 3, y a la morada de Dios en el cielo, de acuerdo al segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 7. Muy bien. Ahora, por otra parte, el Nuevo Testamento usa el término griego skene, que significa tabernáculo, pero ya estamos hablando aquí del griego. Los vocablos anteriores que estuvimos analizando eran vocablos hebreos. Aquí estamos utilizando vocablos, palabras, términos, conceptos del griego, skene, que significa tabernáculo, y eso lo encontramos en en Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, refiriéndose a Cristo Jesús. Habitó con nosotros, tabernaculó con nosotros, estuvo en nuestro medio. Hebreos capítulo 8, verso 2, Apocalipsis 13, 6, 15, 5, 21, 3. Ahora, skene, ahí aparece esa palabra, skene, tabernáculo del griego. Esta es la palabra que corresponde con Mishkan del Antiguo Testamento, es decir, se relaciona con la palabra hebrea Mishkan del Antiguo Testamento. Perdón, tabernáculo, morada donde Dios reside, símbolo de protección y comunión, todo eso abarca. Aparece 21 veces en el Nuevo Testamento, 4 en los Evangelios, 3 en el libro de Hechos de los Apóstoles, 10 en Hebreos y 4 en Apocalipsis, y en todas se traduce como tabernáculo. Acuérdense la palabra, ahora que estamos analizando ya no del hebreo, sino del griego, es la palabra, dijimos, ¿se acuerdan? La palabra, a ver, vamos a ver cuál, si se acuerdan, skene, que significa tabernáculo, que tiene su relación con la palabra hebrea, Mishkan, que también significa tabernáculo. Ahí se relacionan. Y bueno, ya mencionamos ahí los lugares, las citas bíblicas en el Nuevo Testamento donde se encuentra esta palabra. Ahora, el apóstol Juan, en Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, emplea tabernáculo para explicar que Dios habitó, es decir, refiriéndose a Cristo Jesús, hizo su morada. Aquí dice la Biblia de Jerusalén, acampó o levantó tienda entre nosotros. Todas esas son traducciones correctas de esta palabra que usa ya San Juan, el Evangelio según San Juan, skene, tabernáculo, tabernaculó, refiriéndose a Cristo Jesús, habitó entre nosotros, es decir, puso su morada, acampó o levantó su tienda entre nosotros. Cristo llegó a ser completamente uno de nosotros para revelar el amor del Padre. Si se hizo como nosotros, para compartir nuestra experiencia, para ponernos un ejemplo, para socorrernos en la tentación, para sufrir por nuestros pecados y para representarnos ante el Padre. Eso lo hizo Jesús con todos esos propósitos, con ese propósito, por eso se hizo humano, por eso habitó entre nosotros, y para habitar entre nosotros tenía que hacerse humano porque no se podía de otra forma. El Verbo eterno que siempre ha estado con el Padre, es decir, refiriéndose a Jesús, ahora había de convertirse en Emmanuel, es decir, Dios con nosotros, es decir, el Señor estaría entre nosotros. Por eso cuando Jesús comienza su ministerio, lo comienza igual que Juan el Bautista, con un mensaje de arrepentimiento, de conversión, y arrepentidos y convertidos, decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Jesús comienza su ministerio, también decía,
arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto haciendo referencia, escuchen bien, a que Dios estaba entre ellos, es decir, que Jesús, que es Dios, estaba entre ellos. Por eso decir que el reino de los cielos se ha acercado, es decir, del cielo ha descendido Dios para estar entre nosotros. Por eso, bien ocupa el nombre de Emmanuel. Ahora, otra expresión griega es naos, que significa templo. Ese lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, a 7, 15, 11, 1 y 2, 19 y 19, 14, 15 y 17, 15, 5, 6, 8 y 16, 1 y 17. Significa también habitación de Dios, capilla, templo, santuario, templecillo. Y aparece 3 veces en el Evangelio de Lucas y 15 veces en el Apocalipsis. Es mencionado también por Mateo y Juan, así como por Pablo en Efesios y Primera de Corintios. Me estoy refiriendo al término griego, la palabra griega, la expresión griega naos, que significa templo. La anterior que estudiamos es tabernáculo. Entonces, skene, pero este es naos, templo. Y entonces ya dimos las referencias bíblicas donde la encontramos. Este término es usado metafóricamente por Jesús para referirse a su propio cuerpo. Los apóstoles también lo utilizaron para referirse al cuerpo de Cristo en forma metafórica, note bien, no es literal. Lo utiliza Pablo para referirse figuradamente a nuestro cuerpo como morada de Dios, tampoco es literal. El griego también usa el vocablo hieron, que significa templo o santuario. Se utiliza para referirse al templo de Herodes y solo aparece esta palabra en los evangelios, en el libro de Hechos y una vez en 1 Corintios capítulo 9 y verso 13. Nunca aparece en el Apocalipsis. Hieron da la idea de la totalidad del edificio, incluyendo el atrio de las mujeres, y todo el edificio completo. El atrio interior y el altar, a diferencia de naos, que comprendería solo el lugar santo y santísimo sin el atrio. Aquí hay una diferencia entre naos y hieron, que solo hieron comprende todo, el atrio, todo, los 3 compartimentos. Y entonces naos solamente comprende el lugar santo y el lugar santísimo. Muy bien. Finalmente, el libro de Hebreos utiliza diferentes expresiones para referirse al santuario terrenal y celestial. Ton hagion o hagion es santuario celestial por completo. Es decir, se refiere ton hagion, esa expresión se refiere exclusivamente al santuario celestial completo, de acuerdo a Hebreos 8:2. Y hagion se refiere al santuario terrenal por completo, a todo el santuario terrenal, todos los 3 compartimentos, de acuerdo a lo que dice Hebreos 9:1. Y hagia se usa para lugar santo, exclusivamente para el compartimento del lugar santo, de acuerdo a lo que dice Hebreos 9:2, 23 y 24. Y hagia o hagion se refiere al lugar santísimo terrenal, de acuerdo a Hebreos 9:3. Y hagia se usa para ambos departamentos, o en otras palabras, el santuario celestial como un todo, de acuerdo a Hebreos 9:12, 8. Todas estas terminologías nos aproximan a una mejor, ¿por qué las estamos estudiando? Bueno, porque nos aproximan a una mejor comprensión del tema del santuario, y necesitamos entenderlo completamente, lo mejor posible, y nos conecta directa o indirectamente con el ministerio de expiación, intercesión y juicio que Cristo Jesús, como nuestro sumo sacerdote, realiza hoy en los lugares
santos del santuario celestial. Todos sabemos que actualmente Jesús está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, específicamente en el lugar santísimo. Pero cuando Jesús ascendió al cielo, después de resucitar, ya cuando él habría de ascender y dejar por completo esta tierra, llega y se dirige al lugar santo, donde estuvo ministrando ahí hasta el 22 de octubre de 1844, cuando pasa del lugar santo al lugar santísimo. Bueno, estaremos estudiando, hemos mencionado esto para que podamos nosotros entender y comprender algunas terminologías que nos van a ayudar a una mejor comprensión del estudio del santuario. Lo vamos a dejar hasta aquí. Agradecemos a cada uno de ustedes. Ahorita aquí no hay nadie, por supuesto, pero al rato yo espero que no estén durmiendo los adventistas, porque el sábado no es para que estemos durmiendo. Claro que si usted está muy cansado, pues el sueño lo va a vencer. Pero recordemos que el sábado es sagrado, es para adorar a nuestro Dios, para estar en comunión con Dios, no para estar roncando, ni para estar desperdiciando secularmente las horas del día santo. Muy bien, si el Señor nos presta vida y salud, aquí continuaremos el próximo sábado. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te alabamos, te glorificamos, Señor, en esta hora, y te rogamos, querido Padre, que tú hayas dirigido este estudio, que nos bendigas. Señor, somos limitados, somos no tenemos gran capacidad, Señor, pero te rogamos que somos finitos, Señor, pero te rogamos que tú nos ayudes y nos dirigas con el poder de tu Espíritu Santo para seguir estudiando este tema tan importante y para poder comprenderlo lo mejor posible. Bendice a nuestros hermanos que sigan disfrutando del sábado, bendice tu iglesia, bendice a todos aquellos credos que habrán de escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues entonces aquí, si el Señor nos presta vida y salud, nos estaremos viendo el próximo sábado. Que Dios les bendiga.